vamos a ir nuestras Biblias en el libro de los libros, como algunos llaman, el libro de los Salmos. Y vamos a meditar en este Salmo, el Salmo 23. El Salmo 23. Este salmo es considerado la perla de los salmos. La perla de los salmos. No hay ningún otro salmo en el cual la ausencia de toda duda, de toda ausencia de recelo, la ausencia de todo miedo, la ausencia de toda ansiedad, sea tan notable en todo este escrito, en estos tan solo 6 versículos. No podemos encontrar nada de eso. El mundo podría prescindir de muchos libros grandes, de tantos libros, que de este pequeño salmo, justamente, no. Este salmo ha secado muchas lágrimas. Este salmo ha llenado de gozo a muchas personas. Este salmo ha sido como una redoma, como dice las Escrituras, un recipiente donde Dios ha juntado la lágrima de sus santos. En cierto modo, tan pocas palabras podemos encontrar una gran obra maestra escrita justamente por este salmista. Y sin importar el ángulo que uno lo mira, aún para el más pequeño, para el más grande, asombra todo lo que dice este salmo. Y el atractivo justamente de este salmo radica en lo simple de lo que está escrito, pero la profundidad del carácter y de los sentimientos del escritor, del autor de este capítulo. Aquí justamente el atractivo radica en parte en la combinación de estos dos elementos, la confianza que emana de las palabras de este salmo, la simplicidad y la confianza. Muestra una disposición para enfrentar una oscuridad y la angustia más profunda en la vida y revela un amor enfocado en ningún otro que no sea solamente en Dios. Solamente en Dios. Aunque este salmo comúnmente o mayormente es leído en los funerales, este salmo está más vivo que nunca. No solamente uno lo puede asociar en funerales, sino que aviva el alma, aviva al creyente, sin importar la situación o las circunstancias que el cristiano afronte. Este salmo justamente expresa la relación de confianza que tenía David con Dios. David con Dios. Describen, como dijimos, términos muy simples en estos versículos para mostrar la profundidad de la fe, de la confianza que David tenía en su Dios. Y en este salmo David describe de una manera tan simple pero tan bella la profundidad de su fe. Por tanto, esto nos va a ayudar a nosotros en el día de hoy, y lo ha hecho durante tantos años, a depositar nuestra confianza en el Señor. Por eso en el día de hoy, hermanos, necesitamos colocar nuestra confianza plenamente en la persona de Dios. Y es lo que este salmo nos va a comunicar a nosotros. Porque este salmo podemos ver que David colocó completamente su confianza en la persona de Dios. Y en primer lugar vamos a considerar el versículo 1 al versículo 3. Pero vamos a leer todo el salmo para comenzar en esta mañana. Leemos el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa de Jehová
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dijimos que necesitamos colocar plenamente nuestra confianza en la persona de Dios, plenamente, en su persona. Y cuando vemos estos versículos, específicamente en el versículo 1, 2 y 3, David nos muestra que él depositó toda su confianza en la provisión de Dios. En la provisión de Dios. Él depositó toda su confianza en la provisión de Dios. Este salmo, justamente, con la conocida metáfora que encontramos aquí del pastor, esta es la metáfora justamente más comprensiva y a la vez más íntima que David utiliza. Y también podemos decir que encontramos en todo el salmo. La metáfora más comprensiva, y quizás sea la razón por la cual nos gusta mucho este salmo. Porque nos habla de ternura, de cuidado, de protección, como lo vamos a ver. Y es importante entender justamente por lo general, David siempre utiliza figuras literarias para expresar sus sentimientos, para expresar sus asombros, para muchas veces expresar sus necesidades. Podemos ver muchas veces que David prefirió utilizar términos más impersonales para Dios, como canciones que hemos cantado hoy. Dios es mi roca, mi torre, mi castillo, mi espada, mi escudo. Pero aquí justamente para referirse a Dios utiliza el término pastor. Pastor. Y podemos ver justamente que comienza el versículo 1 diciendo Jehová es mi pastor. Aquí David junta estos dos términos, Jehová y pastor. Y cuando hablamos justamente del nombre Jehová, el nombre Jehová fue el que le fue revelado a Moisés allí en Éxodo capítulo 3. Yo soy el que tiene existencia en sí mismo. Este nombre literalmente quiere decir eso. Yo soy el que soy. Es interesante cómo en guaraní es traducido Jehová. ¿Saben cómo es traducido Jehová en guaraní? Jaeva. El que es. El que es. Y eso es lo fundamental de este pasaje. Y justamente David comienza hablando de eso. El que es, Jaeva. Cuando hablamos de Jehová, justamente estamos hablando del nombre que es inagotable. ¿Por qué es inagotable? Porque se refiere a su autosuficiencia. A su autosuficiencia. A su autosuficiencia. Dios no necesita de la sabiduría de nadie. Dios no necesita del poder de nadie. Y escuche bien esto, hermano. Dios no necesita que se le adore. Dios no necesita que se le adore. Se nos manda que le adoremos. En reconocimiento de lo que Él es y nosotros en gratitud, en reconocimiento de su señorío, le adoramos. Pero Dios no necesita de nuestra adoración. No necesita ser ayudado, no necesita ser servido. Tampoco necesita rendirle cuentas a alguien, porque Él responde por sí mismo. Es un concepto profundo, el yo soy el que soy. Eso nos muestra la insignificancia de nuestra vida. El nombre Jehová también nos habla justamente de la temporalidad de Dios. Dios no tiene tiempo, Dios no entra dentro del tiempo. El tiempo está en sus manos. El tiempo está en sus manos. Él estaba ayer, así y así será mañana. Él es inmutable. Él es inmutable. Esa es la grandeza de Dios. Él es el gran yo soy. Y por otro lado, en esta metáfora que encontramos aquí, en este salmo, una palabra para describir justamente un oficio. Un oficio. Y para aquellos días este oficio era despreciable, era desagradable. Y aquí David utiliza justamente este nombre que habla de
de su autosuficiencia, de su grandeza, de su eternidad. Y David lo compara y lo nombra como un oficio despreciable. Y eso es lo que llama la atención, y creo que cualquier judío de aquel día, al leer este salmo, se sorprendería. Quizás nosotros no, pero en aquel tiempo para un judío era sorprendente escuchar esto. Jehová es mi pastor, el Todopoderoso, el Yo Soy, el Eterno, un pastor. En la antigüedad este trabajo era considerado uno de los trabajos más bajos de la sociedad, mucho más bajo de la sociedad. Si una familia necesitaba de un pastor, ¿a quién mandaban? Al hijo menor. Hijo menor. Casi automáticamente, al nacer, ya asumía la tarea de ser un pastor. Y esa responsabilidad. ¿Quién es el autor de este salmo? Bueno, ya lo dijimos, y ahí en sus Biblias dice Salmo de David. Pero fíjense en 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. ¿Vieron allí? Queda uno menor que apacienta las ovejas. Luego en el capítulo 17, versículo 33, dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Aquí podemos ver que David se está describiendo como que era el pastor y que como hijo menor tenía esa tarea. Un pastor, por lo tanto, significaba todo para sus ovejas. Fíjense, David decía: venía el oso, venía el lobo, venía el león, y él estaba allí al frente defendiendo a sus ovejas. El pastor vivía con las ovejas las 24 horas del día. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús nació? Estaban allí los pastores, muy de noche, cuidando y velando de sus ovejas. No había y no podían tomarse vacaciones. Los pastores estaban constantemente, noche, día, verano, invierno. En buen tiempo o en malas condiciones, el pastor siempre estaba con sus ovejas. El pastor tenía que estar listo para sus ovejas por la presencia de cualquier depredador. Él tenía que estar al frente. Era un trabajo sucio, era un trabajo difícil, un trabajo costoso. No estar con la familia. Imagínense el menor, un niño, las 24 horas con las ovejas. Y justamente lo que David está diciendo en la primera parte de este salmo, en esta combinación es la siguiente: que el gran Dios del universo, el Yo Soy, se ha conmiserado de él para cuidar de manera interminable. Casi podemos ver un anticipo de lo que va a ser la encarnación del Señor. Aquí David dice: Jehová, el Todopoderoso, el Eterno, es mi pastor. Y podemos ver en Filipenses capítulo 2 cuando habla de que Él se despojó de su gloria y se humilló a sí mismo. El Eterno. Y aquí es importante justamente el pronombre personal cuando dice ahí: mi pastor, mi pastor. Dios no es un Dios meramente trivial o un Dios eterno, alguien que solamente con mucho término, o un Dios comunitario de todos,
sino aquí se está refiriendo David como algo muy personal. Es un Dios íntimo, alguien con quien él puede tener una relación, un contacto directo con él. Eso es para él Dios. Un Dios que está dispuesto a darse a conocer y un Dios que se puede conocer. Y que se puede conocer de manera individual. Individual. Por esa razón David expresa lo que dice en la segunda parte de este versículo. Nada me faltará. Nada me faltará. Solamente alguien con un concepto tal de Dios puede decir confiadamente como David dijo, nada me faltará. Imagínense, David en las circunstancias, desconocemos las circunstancias en que David escribe este salmo. No nos dice, no sabemos si lo ha escrito en necesidad o en abundancia, en dolor o en salud, en tristeza o alegría, no sabemos. Pero él describe quién es su Dios, aquel que suple todas sus necesidades. Nada me faltará. Y por sí mismo, justamente David, le falta todo. Y creo que si nos miramos a nosotros mismos nos damos cuenta que nos falta todo. Nos falta todo. Como le falta todo a una oveja. La oveja está indefensa, es incapaz de hacer y obtener algo por sí misma. La oveja necesita que se le dé de comer. La oveja necesita que se la guíe, que se la cuide. Pero debido a la lealtad de Dios y a Él, cada necesidad está satisfecha por Dios. No hay desprovistos, no hay deficiencias en la provisión del pastor. No hay, no existe. Y lo que nos enseña el versículo 1 justamente es una correlación directa entre la naturaleza de esa provisión, la provisión, la naturaleza también de ese pastor. Porque su naturaleza es especial, porque proviene de Dios. Y el que provee es Dios mismo. Por eso es especial. Él es autosuficiente, no le rinde cuentas a nadie, Él es inagotable, Él no cambia, Él no puede ser alterado por el tiempo porque Él es eterno y por ende, a consecuencia de su naturaleza, todas las necesidades de David están totalmente satisfechas en Él, en Dios, en Jehová. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo Dios actúa? ¿De qué manera el pastor provee para sus ovejas? Aquí justamente en el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Otra versión dice, en ricas pasturas me hace recostar y me conduce hacia aguas refrescantes. Las ovejas no se acuestan fácilmente. Yo por lo menos he vivido en lugares donde había ovejas, y hemos visto muchas, pero nunca he visto una oveja acostada. Ustedes van a decir cómo, pero nunca he visto una oveja acostada. Quizá algunos de ustedes sí, yo no. Y eso es que he visto muchas ovejas acostadas. No estoy diciendo que no se acuestan, pero es la dificultad de acostarse por sí misma. Necesitan ser promovidas a ser acostadas. Por eso justamente el salmista dice esto, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo que David está hablando de primera mano. Él era un pastor. Él era un pastor de ovejas. Pero ¿por qué razón necesitan? Porque las ovejas son tercas. Son tercas. A menos que se le proporcione justamente el prado adecuado, ellas no se van a acostar. Tampoco van a colaborar. Por eso necesitan un pastor. Y para eso tiene que ser un pastor fiel a su trabajo. Por esta razón David enfatiza de que el Señor de manera regular y habitual lo lleva a recostarse en lugares de verdes pastos.
Aquí justamente en su idioma original, cuando está hablando me hará descansar, no está hablando de una probabilidad en el futuro, sino algo que Él sabe que siempre lo hace y siempre lo va a hacer. Lo hace y siempre lo va a hacer, porque es su responsabilidad. Y Él descansa en eso. El Señor no está llevando a David al primer lugar que se aparezca. A ver, ¿dónde voy a llevar? Hay un lugar, ahí voy a llevar mis ovejas. Donde hay un poco de pasto disponible, no, Dios lleva donde el pasto verde fresco abunda. Por eso David dice, en lugares de delicados pastos. El pastor sabe dónde va a llevar, donde abunda ese pasto. En segundo lugar dice, de qué manera provee para sus ovejas, dándoles un lugar para descansar, abundantes pastos, pero también dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Bueno, en la antigüedad justamente los pastores llevaban a beber agua a los pozos a sus ovejas. Vamos a ver un ejemplo de eso en Génesis 29. Génesis 29, vamos a ver un ejemplo de cómo versículo 1 al 3. Todo el contexto previo a cuando Jacob conoce a Raquel, con la cual se quiere casar y trabaja para Labán, para tener a Raquel como esposa. Y dice el versículo 1, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de oveja que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí a todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Había un pozo, una roca como tapón. Cuando venía el ganado, las ovejas, se retiraba la roca, bebían, se iban y se volvía a tapar. Parece ser que era una naciente de agua ese lugar. Y es obvio que las aguas están quietas. Por eso dice el salmista, en aguas de reposo. Aguas quietas. Pero también este versículo se puede traducir de la siguiente manera, en aguas refrescantes. Aguas refrescantes. Y esto tiene mejor sentido a nivel cultural, pero también a nivel contextual del pasaje. Porque es evidente que ante la necesidad que David tiene, encuentra algo que refresca su vida. Que refresca su vida. El énfasis justamente aquí es que las aguas son refrescantes para las ovejas. Porque está dando con la metáfora del pastor. Y por esta razón el verso 3 comienza diciendo, confortará mi alma. Cuando el pastor me lleva a ese lugar que él sabe y me lleva a dar eso que tanto deseo, mi alma está confortada. Mi alma está confortada. Otras traducciones también dicen, restaurará mi alma. El Señor la revive, la vitaliza cuando estamos agotados, cuando estamos dolidos, cansados. Nos hace, en cierto modo, volver al estado original. Y cuando habla justamente aquí de alma, aquí no está hablando de una dimensión espiritual que es algo abstracto. Porque podría traducirse de la siguiente manera, restaurará mis fuerzas. Restaurará mis fuerzas. El pastor proporciona justamente de una manera tan abundante que David es reanimado. Reanimado.
revitalizado. Él es capaz de gozarse nuevamente de la vida, al cuidado revitalizador del Señor en su vida. Y él está gozoso y satisfecho por eso. Dios le imparte nuevas fuerzas a David. Dios le da la oportunidad en la vida de utilizar las fuerzas al máximo de nuevo. De nuevo. No solamente le provee pastos, abundantes pastos, no solamente le provee aguas refrescantes que revitalizan, sino también que les provee guía. Dice allí, versículo 3, me guiará por la senda de justicia, por amor de su nombre. David se refiere justamente a Dios como alguien que abre el camino, alguien que está abriendo el camino para sus ovejas, las conduce a pastos y a aguas. Otras versiones se traduce esta expresión, me guiará por sendas de justicia, como me guía por senderos oportunos. Me guía por senderos oportunos. Algunos entendidos justamente en el tema dicen que las ovejas probablemente sean los animales más torpes que existen. Más torpes que existen. Las ovejas tienen la tendencia a deambular de manera errante. Es interesante, ¿no? Yo a veces miraba las ovejas, veía un grupo aquí, otro del mismo ganado y estaban allá. No tenía quien los cuide. Entonces cada uno estaban por todos lados. Incluso cuando el pastor quiere llevarlas a pastos frescos, aguas refrescantes, para que ellas puedan ser vitalizadas, hidratadas, aún así algunas buscan la forma de ir por otro lado o irse a otro lugar, porque son tercas. Creo que no existe ningún ganado como las ovejas, el de las ovejas, que necesite realmente una guía precisa. Las ovejas no andan así en manadas solas, andan siempre dispersas. Por eso necesitan una guía, un pastor. Y esto es justamente un requisito fundamental y básico que debe ser requerido para cualquier pastor, guiarlas. Según David, el pastor divino proporciona orientación adecuada, porque sus caminos son oportunos, son mejores. El pastor sabe cuál es el camino, sabe hacia dónde quiere llevar. El pastor no improvisa el camino. Él guía, abre el camino. ¿Se acuerdan cuando el Señor envía allí a sus discípulos a cruzar del otro lado del mar de Galilea? Le dice, súbanse y vayan al otro lado. Y no entendían por qué. Porque venía una turba y querían poner a Jesucristo como rey. Y si ponían a Jesucristo como rey, iban a poner a los 12 probablemente como, no sé, su gabinete. Y Jesucristo sabía que no era el momento para los discípulos. Y Él sabía lo mejor. Y dice, y les hizo, los mandó, les obligó a cruzar el mar, porque Él sabía que no era el momento. Era bueno que Él sea el rey, para eso vino, pero no era el momento. Él sabía y le dijo a sus discípulos, crucen al otro lado. Y luego vino la tormenta, ¿se acuerdan? Y allí el Señor se manifestó a ellos. Y a veces el Señor hace así con nosotros también. A veces desconocemos las situaciones que afrontamos, pero Dios no improvisa. Dios es soberano. Nada le sorprende. Todo está digitado por Él. Y Él nos conduce a esos caminos. Nos conduce. Porque son oportunos. Este pastor sabe qué lugar es el mejor para nosotros. Él sabe cuál es el camino oportuno y apropiado para llegar a destino. Él sabe. Los caminos por donde nos guía son beneficiosos, son productivos, pero no son destructivos.
no son destructivos. ¿Por qué hace esto un pastor? Porque este pastor lleva a caminos oportunos. Pero son animales, vamos a llevarla así nomás, total, no pasa nada. Fíjense cómo dice el versículo 3. Me guiará por senda de justicia, y dice, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Él hace esto todo porque su reputación está en juego. Su reputación está en juego. Esto tiene total sentido con el contexto antiguo. Pobre de un pastor si le pasaba algo a las ovejas. Si él trabajaba de pastor era porque no podía trabajar en otra cosa. Por algo era el trabajo más despreciable. Por alguna razón no podía trabajar de otra cosa. Y si perdía ese trabajo ya no tenía más nada. Por eso los pastores estaban preocupados por su reputación al servicio y el cuidado de esas ovejas. Por eso la imagen que utiliza David tiene sentido. Tiene sentido. El pastor necesitaba conocer los caminos apropiados para conducir a sus ovejas, porque él no podía darse el lujo de perder a una de ellas. ¿Por qué dejó ese pastor a las 99 para buscar a una? Porque pobrecita la oveja, ¿no? Por eso fue. Porque la reputación del pastor estaba en juego. Por amor de su nombre. Dios vino a buscarnos por su gloria. Por amor de su nombre. Porque Él merece toda la gloria. Y acá dice David, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El bienestar de David está íntimamente relacionado con el compromiso que tiene el pastor divino consigo mismo. Consigo mismo. Por eso la confianza de David con su pastor, con este pastor que es Jehová mismo, él podía descansar plenamente de él, no podía desconfiar en él, porque entonces Dios sería mentiroso. Y esa era la profundidad de su confianza. La lealtad de Jehová a David es la consecuencia de un compromiso fundamental que Dios tiene con su pueblo y con su propia gloria. Su propia gloria. Efesios nos dice claramente, Jesús con su sangre para su gloria. Dios estableciendo el plan de redención para su gloria. Y el Espíritu Santo sellando con las arras de la promesa para su gloria. La salvación es de Jehová. La salvación es de Dios para su gloria. Por eso la salvación es segura. No por un conocimiento que podamos tener o por una fecha que podamos recordar. Nuestra salvación es segura porque está la reputación de nuestro Salvador. Y David confiaba plenamente en la provisión de Dios. Plenamente. En segundo lugar, versículo 4 al 6, él también confiaba en la protección de Dios. Necesitamos confiar en la protección de Dios. Necesitamos confiar en la provisión de Dios. Lo que aquí describe David es el paso justamente de estaciones. Fíjense, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En donde las ovejas justamente se dirigen a través de un valle, dice, un valle, y ese valle es justamente durante el invierno. Por eso, acuérdense, el pastor no descansaba, no había vacaciones.
durante el invierno tenía que conducir hasta la primavera, donde iba a encontrar pastos frescos. Abundantes pastos. Abundantes pastos. Y esto era la tarea difícil, nada fácil. Y era una experiencia amenazante justamente para las ovejas y para el pastor mismo. Para el pastor mismo. Acuérdense que ellos allí, según David describe, él era de la zona de Judá. Hay una zona montañosa donde los caminos son muy angostos, que cualquier resbalo podrían caer de grandes alturas, y allí David conducía a sus ovejas. Todo pastor. En esos lugares montañosos, rocosos, había depredadores, ladrones que atentaban contra las ovejas y aún contra el mismo pastor. Pero luego de ese lugar alto, llegaban a un lugar, a un valle. Un valle que él dice aquí, valle de sombra y de muerte. David está describiendo justamente un lugar con una densa oscuridad, tan espesa, tan penetrante, que la describe como la muerte misma. ¿Vieron esas películas de terror ahí que está el castillo? Para no decir terror capaz, los que vieron La Bella y la Bestia, ¿se acuerdan? Ahí está el castillo y la Bella va caminando por ese bosque que estaba encantado por la maldición, todo oscuro, espinos. Habla de esa densa oscuridad, tenebrosa, espantosa. Y hay veces que el pastor debía conducir por esa densa oscuridad, que está asociada aún con la misma muerte. Las ovejas tenían miedo, pero el pastor las llevaba, porque tenía que conducir ¿a dónde? A los pastos y a las aguas refrescantes. Y por más tonta que fuera la oveja, no quería pasar por esa experiencia. No quería. Pero la pregunta es, David, o mejor dicho, ¿quién llevaba a David por ese camino? Su pastor, el pastor divino. Y es importante justamente entender que los senderos oportunos, ¿se acuerdan? Él me guiará por sendas de justicia. Senderos oportunos, productivos, bendecidos, satisfechos. Pero eso no excluye que esas mismas ovejas que pasan por ese camino tengan que pasar también por los caminos de valle de sombra y de muerte. Porque es parte de ese proceso. Es parte de ese proceso. Y necesitamos entender también nosotros que algunas veces los senderos oportunos nos conducen a valles oscuros. Porque es necesario pasar. Porque el pastor sabe el camino. Dios sabe el camino para nuestra vida. Y al pasar de estar en ese valle penetrante, oscuro, David no tiene miedo. David no tiene miedo porque está plenamente confiado en su pastor. No tanto porque el pastor sabe por el cual camino lo va a llevar, y no solo por la reputación del pastor que está en juego, sino que el énfasis está en algo, la presencia del pastor. Es la presencia del pastor con él. El miedo de David, podemos decir, está eclipsado, está con la sombra de la presencia de Dios, con él. Por eso no tiene miedo. Por eso se siente confiado. Y esto le da la certeza, la seguridad a la vida de David. Y ahora este salmo se vuelve más personal, porque utiliza el pronombre personal tú. No está hablando de manera general, no está diciendo Jehová es mi pastor, ahora dice tú sé, tú. Fíjense, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aquí cambia totalmente la forma de escribir y ya lo hace muy personal David, como una oración o como una alabanza o adoración al Señor, a su pastor. Tú
Esto indica la relación que él tenía. Esto tiene mucho sentido porque nunca tenemos una comprensión tan clara de la presencia de Dios con nosotros cuando transitamos justamente las vicisitudes de la vida. Saber que Él está con nosotros. Él está con nosotros. El Señor no solamente nos guía, sino que está a nuestro lado. Tú estarás conmigo, a su lado. Por esa razón David no tenía miedo. En la necesidad y ante el peligro. Porque Dios es su pastor. Y esta metáfora del cuidado protector del pastor se describe aún más con las figuras. Fíjense allí en el versículo 4 diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. No solamente dice esto porque el pastor tenía su vara y su cayado, pero en realidad no era una sola cosa. Él está hablando de dos cosas. ¿Por qué está hablando de la vara y del cayado? Fíjense en el libro de Ezequiel conmigo, por favor. Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Aquí es un concepto de disciplina, de castigo. Y el versículo 37 dice Dios, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Aquí está hablando de la necesidad de que el pueblo tenía que ser corregido duramente para disfrutar de las bendiciones del pacto. Por lo tanto, la vara nos habla de castigo, de disciplina. Pero también habla del cayado. El cayado no era la vara. Fíjense conmigo en Zacarías. En el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Aquí encontramos la palabra bordón, que también es traducido cayado. Por lo tanto, el cayado habla, en este caso, del bastón del anciano. Pero en realidad aquí el profeta cuando habla del bastón, del bordón, no está hablando el énfasis de lo físico ahí, sino está hablando de lo que el anciano necesita para vivir hoy día. No solamente salud, sino de lo que posee, sabiduría. Por lo tanto, el cayado tiene el énfasis en sabiduría. Y David está diciendo, tú estarás conmigo, con tu vara para corregirme. Para cuando sea terca, con esa me corregís. Pero con tu cayado me guías en sabiduría. Porque Él sabe el camino oportuno. Él sabe lo mejor para nosotros. Y esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. El Señor le brinda a David un pleno consuelo durante situaciones que ponen en peligro su vida, porque Él está junto a su lado. Pero prestemos atención también a esto. Él está completamente armado. El pastor está completamente armado, hasta los dientes, con su vara y su cayado. Y está dispuesto a defender y a cuidar a sus ovejas. A sus ovejas. Al leer el verso 5, nos encontramos, parece, con un quiebre con el relato, porque le dice, aderezas mesas delante de mí en presencia
de mis angustiadores. Aquí ya la imagen ya no es la de un pastor de ovejas. Está hablando de un banquete. La figura cambia totalmente. La metáfora cambia. Y aquí la metáfora es la de un banquete. La de un banquete. Y aquí la expresión en presencia de mis angustiadores es muy importante. ¿Qué es lo que David quiere decir con esto? ¿Por qué David comienza hablando con la metáfora del pastor y aquí comienza hablando de un banquete? Pero acuérdense, ¿quién es el centro de este salmo? ¿Quién es el centro? Jehová. Jehová es el pastor. Y ahora vemos un banquete. ¿Y qué papel ocupa aquí Jehová? Dice el versículo, vemos leyendo versículo 5, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué sería? ¿Qué papel cumple Jehová en este banquete? El dueño de casa. El dueño de casa. El anfitrión. El anfitrión. Ahora, ¿por qué David cambia de figura? ¿Por qué deja de hablar de los campos y ahora habla de una casa? Bueno, justamente cuando dice allí, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, nos habla justamente de una tradición antigua. ¿Cuál es esta tradición? Todo hospedador, dueño de casa, cuando recibía visitas y se hospedaban en ella, no solamente tenía que brindarle y hospedarla, sino que tenía que protegerla. Tenía que cuidar de cualquier peligro. ¿Saben dónde encontramos un ejemplo de esto? ¿Cómo? Lot. Bueno, Lot hace lo impensable, ¿no? ¿Se acuerdan Lot dónde estaba? En Sodoma. Vinieron él hospedó ángeles en su casa y vinieron la gente perversa, ¿se acuerdan? Querían a esos dos hombres. ¿Y Lot qué hace? No. Actúa bajo la tradición. No. Por favor, no le hagan mal a estos dos hombres. Y él hace lo impensable. Quiere entregar a sus hijas. Podía haber protegido de alguna otra manera, no así. Pero su deber como dueño de casa era proteger a sus visitantes. Y la imagen del verso 5 es una imagen de seguridad, de protección, más que una provisión física. El énfasis no está en que Él provee esa mesa para que coman, sino está hablando de la protección de Dios para con su Hijo. Y el anfitrión es Dios. Uno cuando lee 2 de Samuel capítulo 7, encuentra ese pacto de Dios con David. Tu trono será eterno, eterno. Por eso David podía escribir esto con certeza, porque Dios le había prometido que su trono sería eterno. El cuidado de Dios para con él, el Dios del pacto, el Dios del pacto. Y debido a esta relación íntima que poseía David con el Dios del pacto, concluye el versículo 6. Y dice allí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aquí la palabra o el término misericordia se refiere no solo a una emoción, no solo a una emoción o una actitud, sino que se refiere más bien a una acción beneficiosa. Una acción beneficiosa. Para que el destinatario, en el contexto de un compromiso profundo con el Dios del pacto,
Y esta palabra se puede traducir también como lealtad. Como hablábamos anoche con los matrimonios, ¿se acuerdan? Misericordia quiere decir amor leal, amor del pacto, amor del pacto. Misericordia. Y junto con esta palabra también aparece la palabra bien, y habla del bien constante, fiel, un poder redentor en el que uno no puede dejar de confiar. Enfatiza el valor inherente de la lealtad que viene de parte de Dios. Y contra toda la tensión de eso, no en lo que pueda hacer David. No se centra en lo que David puede hacer, solamente en lo que Dios puede brindarle. Y estas dos cualidades del Dios del pacto no son meramente confiables, no son solo fiables. Estas cualidades de Dios son vigorosas, son elementos dinámicos de su carácter. Porque Dios demuestra su misericordia y su bien para con David, proveyéndole y protegiéndole. Pero ¿por qué decimos que la fidelidad y la bondad y el bien de Dios son elementos dinámicos? Porque fíjense, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Aquí el verbo seguir acompaña a estos sujetos, el bien y la misericordia. Pero lo más llamativo de esto, la manera en cómo el Espíritu Santo guió la mente de los escritores, es que justamente este verbo, seguir o perseguir, es la única vez que este verbo aparece con los términos bien y misericordia. Es la única vez en todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque este verbo se utiliza específicamente para hablar de enemigos. Siempre este verbo está utilizado para hablar de enemigos. ¿Vieron David cuando dice, me persiguen mis enemigos? Me acechan, me siguen, me persiguen. Siempre refiriéndose a enemigos. Pero aquí no está hablando de eso. Está hablando que el bien y la misericordia lo persiguen. Y dice, me seguirán todos los días. Fíjense en el Salmo 83. Fíjense aquí la oración de Asaf. Fíjense la oración de Asaf. Versículo 13. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, atérralos con tu torbellino. 83:15, Salmo 83:15. 13, 14 y 15. El versículo 15 dice persíguelos, el mismo verbo. Si bien aquí la oración de Asaf es con la intención de que Dios tome carta en el asunto con sus enemigos, en el Salmo 23 el verbo no es con esa intención. Es que Dios persiga. Ciertamente el bien y la misericordia, ¿de quién? De Dios, de Jehová, del pastor, del dueño de casa. Dice, me siguen, me persiguen todos los días. Todos los días. Parecería que David de manera irónica describe que lo que le persigue es Dios con sus bondades y no con sus enemigos. Porque David podía ver que en medio del valle de sombra y de muerte, en su perspectiva que tenía de su Dios y de toda su confianza que tenía puesta en él no veía enemigos acechándolo. Él veía un Dios bondadoso y misericordioso detrás de él. David estaba tan cautivado, tan preso
de la persona de Dios en su vida, que él no podía considerar a sus enemigos, si bien los tenía, o sus enfermedades, o sus problemas, mayores que su Dios. No lo podía concebir David. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El compromiso que Dios posee como anfitrión protector es muy profundo para que David se aleje de las promesas del pacto. Porque Dios jura por su nombre, por amor de su nombre. No podemos vivir desconfiados en medio de las necesidades, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas y en medio de vaya a saber qué cosas. Vivir con temor y con desconfianza. Porque Dios es eterno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y si Él nos da todas esas bendiciones, no es porque las merecemos, sino porque Dios se glorifica a sí mismo al cuidarnos. Dios se glorifica al protegernos. Dios se glorifica al llevarnos por el valle de sombra y de muerte. Él se glorifica. Él se glorifica, no nosotros. Y el término seguir habla de un término muy agresivo, muy intenso. Y en cierto modo podemos decir que el Señor lo perseguía agresivamente con su bondad y con su misericordia. Qué hermoso tener esa misma confianza que tenía David. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que cometió los peores pecados atroces. Asesinato, adulterio, tantas cosas. Pero un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de sus errores, él puede confiar en el Dios del pacto. Y así es Dios con nosotros. Por más de nuestras infidelidades y nuestros errores, Dios nunca, porque Él interpone juramento, dice Hebreos. Y es su persona. Su persona. Dios no es fiel porque nos ve lindo o porque somos de la familia. Dios es fiel porque Él es fiel. Es su naturaleza. Y este compromiso protector produce una confianza protectora futura. Por eso dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice, y también dice, me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. En ese momento en que David escribió este salmo, no estaba el templo, estaba el tabernáculo. Allí estaba la presencia de Dios viviendo en ese lugar, habitaba allí la presencia de Dios. Y eso brindaba protección y seguridad y provisión a su pueblo, ese lugar. Él tenía la seguridad de porque el Señor le perseguía con su fidelidad, él viviría en un futuro y en completa compañía con su Señor por toda la eternidad. Y nadie se iba a interponer. David, en este Salmo 23, describe la profunda confianza que tenía en Dios, en Jehová. Y eso se ve que él confiaba en la provisión y en la protección de Dios en su vida. La pregunta para nosotros es, ¿a quién estás confiando tu vida? ¿A quién? Miren cómo comienza el Salmo. Jehová es mi pastor. Y concluye diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El centro, el fin y el comienzo es Jehová. Es Jehová. El Salmo es rodeado y centrado en la persona de Jehová. A veces vamos a vivir en abundancia, felicidad y un montón de cosas. Pero no nos olvidemos, es necesario pasar por el valle de sombra y de muerte.
Porque Dios tiene cosas mejores, pero es necesario pasar por esos lugares. Pero no solamente Él nos guía, Él está a nuestro lado, protegiéndonos. Mateo 28, versículo 20, que dice que Él estará con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Esto no quiere decir que Él va a estar solamente hasta que nos muramos, se termine el mundo y chao. Porque hay una esperanza futura de que vamos a estar por toda la eternidad con Él. Y vamos a seguir conociendo cosas nuevas de Él. Porque Él es eterno. Pero el Señor Jesús tenía que ponerle en la mente de sus discípulos para decirles, no tengan miedo. Que aunque se acabe el mundo o tengan que pasar por la muerte, yo voy a estar al lado de ustedes. Porque ese mismo Dios que tenía David es el mismo Dios nuestro. Él es nuestro pastor. Y nada nos va a faltar. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por abrir tu palabra nuevamente y ver las riquezas, Señor, que encontramos en las palabras de los autores inspirados por el Espíritu, plasmando, Señor, en ellas, en cada página, las experiencias, las vivencias, las alegrías, las penas, los miedos y sus confianzas. Para mostrarnos, Señor, cómo tú te glorificabas y te glorificas en la vida del ser humano. Señor, nos asombra el ejemplo de David, pero también nos desafía a pensar que él era una persona de carne y hueso como nosotros. Perdona, Señor, nuestra desconfianza, perdona nuestra incredulidad, Señor. Señor, sabemos que si te pedimos que nos ayudes a tener esa confianza, vamos a tener que pasar, Señor, por el valle de sombra y de muerte. Pero sabemos, Padre, como hemos visto hoy, que tú sabes lo mejor para nosotros. Sabes cuál es el mejor destino, sabes cuál es el mejor camino. Pero ayúdanos a confiar y a descansar que tu misericordia, tu bondad, tus bendiciones, tu gracia nos persiguen, Señor. No podemos escaparnos. Perdónanos porque tantas veces hemos sido tan ciegos, tan incrédulos a tus beneficios, a tus propios atributos, Señor. Padre, te damos gracias porque hoy pudimos leer en tu palabra que tú eres el pastor, el que suple todas nuestras necesidades. Y lo haces porque tú te glorificas al hacerlo. Señor, eso nos humilla, nos hace depender más de ti. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén.